Una historia que te helará la sangre. Ojos valientes espectadores y espectadoras, esta noche los llevaremos a un rincón oculto de Transilvania, donde un río maldito esconde un secreto aterrador. Desde las profundidades de Europa. El monstruo del río de sangre cuenta la leyenda de un río teñido de rojo, donde un ser mitad humano, mitad bestia, se alimenta de las almas de quienes osan acercarse demasiado. Se dice que antes de desaparecer, sus víctimas escuchan un llanto escalofriante flotando en la niebla. Pero cuando intentan correr, ya es demasiado tarde. Advertencia: esta historia no es para los débiles de corazón. Si decides escucharla, asegúrate de no estar solo, y mantente alejado del agua esta noche. Si te atreves a sumergirte en esta oscura leyenda, déjanos un comentario con tu opinión, pero cuidado, algunos dicen que al mencionar el nombre de la criatura en voz alta, podrías llamar su atención. El monstruo del río de sangre. En lo más profundo de Transilvania, donde los bosques se extienden como sombras vivientes y la niebla envuelve la tierra como un sudario, existe un río del que pocos se atreven a hablar. No aparece en los mapas y su existencia es un susurro entre los ancianos del pueblo de Aptemori. Lo llaman Raúl Sangelui, el río de sangre. A simple vista, parece un cauce inofensivo, aunque sus aguas tienen un tinte rojizo inquietante, como si la tierra misma sangrara a través de sus venas. Pero quienes han vivido lo suficiente en el pueblo saben que no es el agua lo que debe temerse, sino lo que habita en sus profundidades. Las almas devoradas. Desde tiempos inmemoriales, los aldeanos han hablado de una criatura que acecha en las aguas, un ser ni humano ni bestia, pero que alguna vez fue ambas cosas. Dicen que en las noches más oscuras, cuando la luna se oculta tras las nubes, se escucha un llanto desgarrador que parece flotar sobre la superficie del río. Un sonido que hiela la sangre y hace que incluso los animales huyan. Algunos aseguran haber visto ojos brillantes en la negrura, observando desde el agua. Otros han hablado de una mano huesuda y alargada que surge de las profundidades, con garras lo suficientemente filosas como para abrir carne como si fuera mantequilla. Los que han desaparecido nunca dejan rastro, salvo un extraño rastro carmesí flotando en la corriente. No hay cuerpos, no hay señales de lucha. Solo el agua oscura, bebiendo las almas de aquellos que se acercan demasiado. El origen de la maldición. Los registros más antiguos del pueblo cuentan una historia escalofriante sobre el origen del monstruo. Hace más de 300 años, en el siglo XVII, el lugar donde hoy corre el río era un poblado próspero, con una pequeña iglesia y un puente de piedra. En aquellos días, existía un hombre llamado Dumitru Oulbu, un ermitaño con fama de practicar magia negra. Dumitru no era como los demás. Se decía que su piel estaba marcada por cicatrices extrañas, y que hablaba en lenguas antiguas con los muertos. Se sabía que realizaba sacrificios a fuerzas que nadie comprendía. Sin embargo, nadie osaba enfrentarlo. Un día, el pueblo sufrió la peor sequía en un siglo. El ganado murió, los cultivos se marchitaron y el río, que alguna vez había sido la vida del pueblo, se secó hasta convertirse en una cicatriz polvorienta. Desesperados, los aldeanos suplicaron ayuda al sacerdote del pueblo, quien, en su miedo y superstición, acusó a Dumitru de haber maldecido la tierra. El pueblo lo apresó, lo arrastraron hasta el puente, y sin juicio ni compasión, lo azotaron hasta romperle los huesos. No murió de inmediato. Antes de que pudiera exhalar su último aliento, lo ataron con cadenas y lo arrojaron al cauce seco del río, donde su cuerpo se partió sobre las rocas. Antes de morir, Dumitru pronunció un juramento terrible. Si mi sangre ha de alimentar la tierra, que mi espíritu se alimente de los suyos. Que este río nunca esté seco, sino rojo con la carne de los suyos. Uno por uno, generación tras generación, hasta que el último de ustedes grite por misericordia. Cuando su cuerpo se estrelló contra el fondo del río, el cielo rugió con un trueno aterrador. En cuestión de minutos, una lluvia negra azotó el pueblo y el río volvió a fluir, pero el agua ya no era clara. Era roja como la sangre. Desde aquella noche, el río de sangre nunca volvió a secarse. Las desapariciones. Con el tiempo, la historia de Dumitru se convirtió en una leyenda. Pero el río nunca dejó de cobrar su tributo. Cada pocos años, alguien desaparecía sin dejar rastro. Los más ancianos del pueblo advertían a los niños que nunca debían acercarse al agua después del anochecer, pero la curiosidad siempre vencía. Una de las desapariciones más aterradoras ocurrió en 1987.
Un grupo de jóvenes del pueblo decidió desafiar la leyenda y demostrar que no había nada que temer. Entre ellos estaba Nikela Pavel, un muchacho de 18 años, alto y temerario. Una noche sin luna, los 5 amigos se dirigieron al puente con linternas y una grabadora. Querían probar que todo era un mito. Se sentaron al borde del río, contando historias de miedo y riendo de los cuentos de los ancianos. A las 2:37 de la madrugada, la grabadora registró un sonido. Un sollozo lejano, como el de un niño atrapado en la niebla. Nikela, riéndose, se acercó a la orilla y gritó: «Si hay alguien ahí, muéstrate». El agua permaneció en silencio. Pero entonces, el llanto se volvió más fuerte. Uno de los chicos empezó a sentirse mal. Dijo que sentía como si algo le apretara el pecho. Cuando quisieron regresar, Nikela se quedó atrás. «Voy a grabar más cerca del agua», dijo. Fue lo último que dijeron de él. Los otros 4 corrieron al pueblo en pánico. Cuando los adultos regresaron al río, Nikela había desaparecido. No había huellas. No había señales de lucha. Solo su grabadora, flotando en el agua. Cuando reprodujeron la cinta, escucharon su propia risa, el sonido del río, y luego, justo antes del silencio final, una voz susurrante, deformada y gutural. «Estoy esperando. El último testigo». En 2019, un turista alemán llamado Markus Feldman visitó el pueblo. Fascinado por las leyendas, decidió acampar cerca del río para grabar sonidos nocturnos. Nunca volvió. Los aldeanos encontraron su tienda de campaña intacta, pero Markus había desaparecido. Su cámara seguía grabando. Las últimas imágenes mostraban el río en la oscuridad, y en un momento, 2 ojos brillantes emergiendo del agua. Después, un golpe seco. Un gorgoteo. Y luego, el silencio. El río sigue hambriento. Hoy en día, nadie se acerca al río de sangre. Los aldeanos sellaron el puente con cadenas oxidadas y colocaron una cruz de madera junto a la orilla. Pero el llanto sigue escuchándose en las noches sin luna, y a veces, la superficie del agua se agita sin que haya viento. Los que han mirado demasiado tiempo aseguran haber visto una figura alargada, de piel grisácea y garras afiladas, arrastrándose desde la profundidad. Dumitru sigue esperando. Y el río sigue bebiendo. Sigamos explorando juntos los rincones más oscuros y fascinantes del misterio.